antes de nada tenemos el placer de estar con usted y querer conocer sobre más de usted también. ¿Su nombre completo, por favor? Mario Edilberto Díaz Díaz. Edilberto Díaz Díaz. Muy bien. Cuéntanos un poco más de usted. ¿Qué lo llevó a ser sacerdote o a llevar esta vocación sacerdotal? Mi vocación fue bastante inesperada. Estaba estudiando ingeniería civil. Jamás se me había ocurrido ser sacerdote, jamás, a los 23 años. Y siempre había estado en la iglesia como ustedes, metido en una cosa, en otra, en el canto, los grupos de música y todo lo demás, pero en un momento determinado tuve una experiencia con un grupo de jóvenes, unas personas en las que estuvimos 3 días con ellos y hubo un cambio tan radical en la expresión, en la forma, en la alegría que les vi. Y en un momento dije, qué bonito sería si yo trabajara toda mi vida para esto. Y ahí fue mi primer indicio de vocación, pero jamás quería que fuera como sacerdote. Tenía una novia, ya teníamos 2 años de andar con ella, bastante formal, y pues al final la crisis fue muy dura porque yo no quería, pero cada vez la llamada era más fuerte. Empezó en más o menos marzo, abril de 1999, siguió junio, julio, yo no sabía qué hacer con esto, me negaba rotundamente, Dios me hablaba de una, de otra manera. Y entonces hubo un momento que fue muy difícil porque yo tenía mucho miedo de decir que sí, muchísimo miedo. Pero hubo un momento clave dentro del proceso de discernimiento vocacional, nadie me acompañó. No tenía ningún referente de sacerdote para decir yo es por este sacerdote, es por otro. ¿Qué dijeron sus papás sobre esto? Primero, entre mi familia, mi madre, una mujer de mucha oración, no quería hacerse expectativas, porque pudiera ser solo una, ¿cómo se llamaba? Pues una idea equivocada mía y que después, porque mi madre sí saltó de alegría, ¿no? Mi padre me decía que terminara la ingeniería. No estaba muy conforme, pero yo le decía que si el otro año me seguía la ingeniería, yo ya no iba a entrar al seminario. Era en ese momento o nunca, pero al final, pues ellos felices de que yo entrara al seminario, igual que mis amigos no se la creían, ¿verdad? Porque no se la creían que yo pudiera entrar al seminario, pero al final fueron aceptando y muy contentos todos. ¿Cuánto tiempo lleva ya con el sacerdocio? Entré al seminario en el 2000. Entonces, de haber aceptado la llamada de Dios, son 21 años. Desde el diaconado son ya 14 años y de presbiterado 13. ¿Qué planes tiene hoy por hoy sobre esta nueva misión que Dios le ha dado en esta parroquia? Planes todavía no, porque realmente no puedo, ni expectativas, tampoco porque he aprendido, he estado antes durante cierto tiempo encargado de la pastoral juvenil arquidiocesana durante 6 años, y en ese tiempo siempre estaba de vicario en otras parroquias, no de párroco, y estuve en Sacamil, Lourdes Colón, Catedral Metropolitana. Ahí estuve trabajando también en el Tribunal Eclesiástico, luego en el Puerto de la Libertad, en Altavista 2 años también, y luego 8 años en Tenancingo. Entonces, cada parroquia es distinta. Por consiguiente, las expectativas que a veces nos hacemos pueden estar equivocadas. La realidad es muy distinta. Y por eso los memes, ¿verdad? Expectativa, realidad. Por consiguiente, yo no me hago una expectativa de qué va a ser aquí, sino más bien el hecho de entrada que ustedes tengan un sacerdote que les acerque a Dios. Primero, que esté para celebrar la Eucaristía. Segundo, que esté para confesarles. Porque al final y al cabo, si como son los sistemas, mentalidades, trabajos, idiosincrasia, historia mía, no es tanto eso, sino el hecho si ustedes son capaces de responder a la llamada de Dios como jóvenes, como adultos, como familia, porque de lo contrario, no es el sistema ni el pensamiento del sacerdote el que transforma, sino cómo cada quien se abre a la gracia de Dios. Y eso pueden hacerlo desde la cárcel o pueden hacerlo desde un palacio. Y eso cada quien decide. Ahora bien, hay muchos católicos que estamos muy reafirmados siempre con nuestra fe, caminando en el Señor, caminando de la mano de nuestra mamita María, ¿verdad? Que no nos deja solos. Pero también hay otras personas que hemos conocido dentro de la parroquia y dentro de otros lugares
que han abandonado nuestra iglesia. ¿Qué les podemos decir a estas personas? A ellos nada. A quien hay que decirle a los que están aquí porque alguna vez tienen dudas. Yo estoy convencido que somos un pueblo muy religioso. Pero religioso significa los signos, los gestos, los actos. Pero pasar de la religiosidad a la espiritualidad es un salto cualitativo que hay que aprender. Porque es extraño que creemos que las sectas protestantes son las que nos han quitado fieles. Y no es así. Yo siempre les digo y se lo voy a repetir en muchas ocasiones, son tres cosas las que creemos que nos quita, le quitan al cristiano católico las sectas protestantes. Creemos que le quitan la Eucaristía, le quitan la confesión y le quitan el amor a la Virgen María. No es así. Las sectas protestantes no quitan eso. Aquí en la iglesia ya se pierde. Si yo les preguntara a ustedes si se saben los misterios del rosario, si los rezan todos los días, pues ahí tendría yo un indicio de lo que significa lo que ustedes consideran su propia fe. Y si les preguntara cada cuánto se confiesan, pues entonces también habría un indicio, ¿verdad?, de cómo es su fe. Y si les preguntara si son conscientes de lo que reciben en la Eucaristía, pues también habría un indicio. La fe no se pierde cuando la gente se va de protestante. Se pierde cuando nosotros los sacerdotes en primer lugar no les enseñamos por qué ustedes están aquí, lo que deben de hacer, desde los jóvenes hasta los adultos y los ancianos. Y pasar de una espiritualidad, de una religiosidad que es buena, porque la religiosidad es la materialidad de nuestra espiritualidad. Pero si se queda solo en la materialidad, en los gestos, en las formas, y no trasciende a algo más, el mundo nos come. Y eso le está pasando a los jóvenes. Y por eso la gente viene y dice, es que la misa es aburrida. Claro, después de pasar desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana jugando Free Fire, ¿cómo les va a parecer atractiva la misa? O ustedes que se pueden pasar, ¿verdad?, viéndose 15 capítulos de una serie de Netflix en que no pueden dejar, y se llevaron allí 4 o 5 horas porque es tan intenso que entra por todos los sentidos, y cuando vienen a la misa es, ¿y qué significa para mí esto? Si tuviera lucita tal vez fuera más atractivo, ¿no? Pero no es así. Entonces el mundo es una realidad muy compleja, dinámica. La Eucaristía es la contemplación misma de lo que somos, y la espiritualidad no va a cambiar solo porque el mundo está agitado, porque al final, como se dice, cuando la tormenta está, solo tiene que haber un faro, y la iglesia siempre ha sido faro para saber dónde tenemos que llegar, dónde está la calma. Y en el mundo que no sabe contemplar, la Eucaristía les parece aburrida, el Santo Rosario les parece aburrido, la confesión les parece algo innecesario. Y eso no se pierde con las sectas protestantes, se pierde con la forma que nosotros tenemos ya en los cristianos católicos de esta parroquia y de todas las parroquias que vienen a la misa, pero se han perdido de todo esto. Así es que las sectas protestantes a mí no me preocupan. Me preocupa la gente que está aquí, pero todavía no ha sabido reconocer la verdad que nos salva. ¿Por qué la gente piensa que solo, hay muchas personas que piensan que la iglesia tiene que ser solo para adultos mayores o los más grandes? No, pero es que en ninguna parte se dice eso. Ese es un pensamiento que puede andar por ahí por parte de los jóvenes, pero la iglesia no lo dice, ni tampoco la gente que está dentro de la iglesia. Que pueda haber una brecha generacional que nosotros no sabemos identificar y que ellos no saben cómo eliminar, porque el salto que se ha dado en la generación es abismal. Nunca se había dado el salto como ustedes lo han dado en caso de sus abuelos con respecto a ustedes en cuanto al cambio del mundo, nunca. Entonces a ustedes les ven un mundo que para ellos es desconocido. Y entonces también la iglesia pues les ve a veces en un mundo que para muchos de los que están en la iglesia, el mundo de ustedes es desconocido. Y en ese sentido ellos creen, ¿verdad?, que puede ser que la iglesia no es para ustedes, porque la iglesia se mantiene firme, fija, estable, pero ustedes andan en otro mundo. Pero no es así, solo es una perspectiva equivocada, porque la iglesia ha pasado 2000 años, y en los 2000 años hemos tenido cambios radicales, y la iglesia sigue permanente, adaptándose a los cambios, sí, pero los ancianos manteniéndose. Y por eso ustedes están grabando esto, porque hace 40 años no sé, ni siquiera se hubiera pensado que el padre tendría que estarlo viendo desde su celular
cualquier persona que alcance esto. Era impensable, solo lo veíamos en Messenger, oye, y así, pero ahora es real esto, pero las personas adultas mayores no les encaja esta realidad, y por eso es que a veces se da el bloqueo y la brecha generacional, pero ustedes son los que deben de cambiar esto, ellos no. Son ustedes como jóvenes que tienen que comprender el hecho de que para ellos esto es algo desconocido. Ustedes son nativos tecnológicos, nosotros somos migrantes. Y así es que hay que comprender y ayudarles, que es lo mejor que se puede hacer. Perfecto. Estamos a punto en esta semana de celebrar a Nuestra Señora del Carmen en nuestras comunidades y en todo el sector de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? En el sector Arboledas. ¿Qué mensaje quiere que nosotros como jóvenes le brindemos a toda esta gente? El amor a la Virgen María es fundamental dentro del camino de la santidad para todos los santos, pero el hecho es de que no lo sabemos presentar, no sabemos cómo, y a veces parece como más una devoción para abuelos que un cariño que se pueda tener y una espiritualidad para jóvenes, pero sigo insistiendo. El hecho es cómo nosotros como cristianos católicos presentamos también la relación que tenemos con la Virgen María y cómo encontramos en la contemplación de los misterios del rosario, encontramos la fuerza para que la tentación pueda hacer menos desastres en nuestro interior. Yo estoy convencido y se lo voy a decir, si es el mensaje que quieren, se lo voy a decir. Rezar el Santo Rosario, no solo por la devoción que ustedes puedan tener como patrona a la Virgen del Carmen, rezar el Santo Rosario es una de las armas más potentes para resistir las tentaciones. Es una ayuda, es un auxilio. Ya no se diga si se tiene todo lo demás como espiritualidad. Así que el mensaje es, si somos devotos de la Virgen María y no sabemos los misterios, algo está fallando como cristianos católicos. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo y por esos mensajes tan bonitos. Para servirles. Un placer a todos.